Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Yo soy Gina Acuña. Es un placer informarlos. La noticia del día es el revuelo en el occidente de Bogotá por una fuga de presos. Mauricio Sandoval, muy buenas noches. ¿Dónde ocurrió y cuántos fueron los reclusos que lograron escapar? Hola, así es. Mire, este hecho que generó conmoción entre los habitantes de este sector de Bogotá se presentó en la estación de policía de San Fernando, en la localidad de Barrios Unidos, cuando 27 detenidos lograron escapar. Todo comenzó cuando uno de los reclusos manifestó que se encontraba enfermo. En ese momento llegó una ambulancia al lugar y en medio de este desorden lograron emprender la huida. La policía asegura que en estas estaciones hay sobrepoblación porque no estaban diseñadas para albergar a tanta gente y que justo debido a las capturas que realizan a diario y a la demora en los procesos judiciales, pues se ve este hacinamiento. El propio comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá llegó al lugar para encabezar el operativo de recaptura. Se logra la recaptura de 20 personas, 4 de ellos son venezolanos y 3 colombianos. Todos son por el delito de hurto. Estamos ya con inteligencia, con investigación criminal, tratando de ubicar los sitios que tenemos como arraigo. Por el tiempo posiblemente pueden estar ya ubicados en su lugar cerca al lugar de residencia donde comúnmente están delinquiendo. Logramos conocer que una de las personas que intentó fugarse se encuentra herida en un centro asistencial con contusiones en la cabeza. Asimismo, 2 policías resultaron afectados. Información con Mauricio Sandoval en Red Más Noticias. Mauricio, muchas gracias. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia denunció una invasión no autorizada de una aeronave de nacionalidad venezolana cerca del municipio de Arauquita. Una aeronave no tripulada, Orlan 10, de fabricación rusa, habría ingresado por el sur del río Cauca en límites de Colombia y Venezuela. Fuentes de la Cancillería revelaron que la aeronave tiene capacidad de inteligencia militar e ingresó hasta 1,2 kilómetros dentro del territorio nacional. Así dice una parte del comunicado. Sobre el particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno Nacional, rechaza contundentemente este nuevo hecho de violación de la soberanía nacional y las reiteradas provocaciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El gobierno de Venezuela aún no se ha pronunciado sobre este hecho que generó nuevas tensiones diplomáticas entre Colombia y el régimen de Nicolás Maduro. Autoridades investigan el asesinato de una ciudadana de origen checo en zona rural del municipio de Jardín, Antioquia. El novio de la joven está en la mira de los investigadores. ¿Por qué mataron a Ana si parecía una buena muchacha? La pregunta intranquiliza a los investigadores policiales de Jardín, Antioquia. Ana, de origen checo, apenas tenía 25 años y llevaba 15 días en la zona. Estamos haciendo las entrevistas y verificación de la ruta que había tenido momentos antes de que se produjera la muerte. Hoy el colorido pueblo tiene un lado oscuro. El cuerpo de Ana fue encontrado en un paraje de la vereda La Salada. Al parecer tenía 2 impactos de bala. Y el cuerpo va a ser trasladado a medicina legal en la ciudad de Medellín para que se haga la correspondiente necropsia y la verificación técnica para establecer realmente cuáles fueron las causas de la muerte de esta ciudadana. El caso abrió un abanico de especulaciones. Es común cuando pasa este tipo de hechos judiciales y más cuando la víctima era bella y joven. Ana recorría el pueblo con su novio, ¿pero acaso él le disparó? La prensa se encargó de sembrar el ingrediente pasional al asegurar que la pareja deshojaba conflictos. La información que tenemos es que era de nacionalidad británica esta persona, ya las unidades lo han entrevistado, estamos verificando esa información que él nos ha dado, pero lo más importante es determinar en qué sitios se habían frecuentado antes de que se produjera el hecho. El sospechoso permanece en el municipio antioqueño, hoy comparado con un jardín de espinas, ante el infortunio de Ana, una hermosa rosa extranjera.
Asesinato múltiple en Tumaco, Nariño. 5 personas fueron asesinadas mientras departían en una discoteca, según reportes del Ejército Nacional. 4 de las víctimas eran mujeres. Hombres armados se bajaron de una camioneta y abrieron fuego contra un grupo de personas que disfrutaban el establecimiento público. 12 de los asistentes quedaron heridos de gravedad. Los hechos fueron atribuidos inicialmente a las disidencias de las FARC. Hace 5 años el gobierno de Juan Manuel Santos firmó la paz con las FARC. No obstante, el proceso fue empañado por las disidencias que finalmente no aceptaron los acuerdos de La Habana. Los rearmados se bautizaron como la nueva Marquetalia. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Y cuáles son los objetivos? Analistas nos compartieron sus puntos de vista. A mediados del 2016, gran parte del Frente Primero de las FARC anunció que se apartaban del proceso de paz. Básicamente argumentó motivaciones económicas, organizacionales y políticas, incluyendo los atrasos en la implementación del proceso de paz y la falta de garantías de seguridad. Los disidentes a la cabeza de Iván Márquez se declararon como la nueva Marquetalia. Así que todos y cada uno de los integrantes del nuevo movimiento tendrán una actividad dentro del sector social donde vivan. Cualquier proceso de paz es común y ordinario que haya facciones de los grupos en confrontación que decidan no desmovilizarse, que se pongan en disidencia. De modo que ese no es un asunto excepcional nuestro, ni le resta legitimidad al proceso que se ha venido haciendo, aun cuando sí constituye una fuerte amenaza contra él. Y en particular por 2 razones, porque la motivación esencial de quienes no se han desmovilizado es mantenerse en las economías ilegales. En todos los procesos de paz hay disidentes, no el 100% de los grupos entran a los acuerdos de paz. Y así ha pasado igualmente con el acuerdo firmado con las FARC. Aunque las disidencias no cuentan con una alta capacidad armada, sus acciones tienen gran impacto en las regiones de injerencia y operan a la usanza de las antiguas FARC. Las disidencias buscan ampliar su radio de acción en la frontera con Venezuela y en las zonas indígenas de Vaupés. Sus tentáculos han llegado a los territorios afrodescendientes en el Pacífico nariñense. Hubo una primera disidencia, digámoslo, liderada por Gentil Duarte en el Guaviare, que ha ido agrupando a otras estructuras. Podría decirse que esa es la principal estructura de los disidentes de las FARC. Hubo una disidencia del acuerdo, desafortunadamente, que la lideró Iván Márquez, que realmente uno podría decir que no tiene la fortaleza como estructura. Fuentes consultadas por Red Más aseguran que hay un cálculo sobre 2.500 disidentes de esas estructuras, pero se dice que cerca de la mitad son nuevos combatientes que no estuvieron en las FARC. ¿Dónde más operan los más de 2.500 hombres de las disidencias? Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño, Meta, Guaviare y Caquetá también son las zonas más golpeadas por ellos. En varios de estos departamentos se disputan con otros grupos ilegales las rutas del tráfico de estupefacientes. El gran reto es acabar esa economía ilegal. Yo creo que ahí está para poder terminar los ciclos de violencia. Y no va a ser fácil. Acabar 236 municipios con minería ilegal, más o menos 150.000 hectáreas de coca, 80 municipios con rutas de contrabando, pues eso no se hace de un día para otro. Expertos aseguran que este grupo ilegal opera en la frontera con Venezuela. Influye de manera notable el hecho de que parte de esa insurgencia se considera como socio y aliado del régimen de Venezuela, del régimen bolivariano, y aún le apuesta a defender ese régimen dentro de las fronteras de Venezuela y a expandir la influencia de ese régimen sobre el territorio colombiano. Y hay un archipiélago de grupos que se denominan FARC, con presencia en alrededor de 12 departamentos, siendo las más importantes las que están sobre la frontera con Venezuela, o sea, en el Catatumbo y en Arauca, y las que están en el Cauca. Esas podrían decirse que son las estructuras más importantes. Por ahora se espera que estos grupos emergentes se desarmen o reciban todo el peso de la ley colombiana. Colombia todavía tiene pendiente un proceso de paz con el ELN. Si se diera esta posibilidad, ¿qué lecciones aprendió el país del proceso de paz con las FARC? Análisis en Red Más Noticias.
Para nadie es un secreto que los acuerdos de paz con las antiguas FARC desde antes de su negociación ya levantaban posiciones encontradas. Por un lado era la esperanza de miles de colombianos que a diario sufrían las inclemencias de la guerra, por otro una ventana de reconciliación y perdón, y finalmente un roce latente de diferentes sectores que no concebían la impunidad y la falta de justicia para los líderes de la guerrilla. Hay que decir que ha sido positivo porque se desmontó una máquina criminal, una máquina de guerra que al menos en un primer momento llevó cierta tranquilidad a algunas regiones del país. Lo que es impresentable para muchos es al costo de la impunidad, el sapo que tuvo que tragarse la sociedad colombiana de aparente impunidad, porque el grueso de la guerrilla y sus máximos comandantes no pagarán años de cárcel. Expertos coinciden que aunque con falencias la firma del acuerdo de paz logró poner fin a la lucha armada para llegar al poder. Se marcó el comienzo del fin definitivo de la violencia política organizada para llegar al poder de extrema izquierda. Un poco antes se había hecho con la extrema derecha, los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz. De ahí en adelante lo que queda son reincidencias, disidencias de uno u otro lado extremo del espectro, pero sin plataformas políticas medianamente justificadas. Como en toda negociación, siempre hay puntos por mejorar y los analistas manifiestan que deben ser tenidos en cuenta para corregir aspectos en la implementación o futuras experiencias si se llega a abrir una puerta de diálogo con el ELN. No se puede reducir un proceso de paz a un tema de amigos o enemigos, de blanco o negro. Eso cega cualquier reflexión o análisis o incluso inhibe la posibilidad de consensos. No se puede sacar un proceso de paz sin apoyo mayoritario de la opinión, de la ciudadanía. Lo contrario conduce a un desgaste en medio de la polarización. El punto de la implementación más crítico ha sido el aumento de los cultivos ilícitos como generador de nuevas violencias. Desarrollo rural y justicia transicional hay que ponerle el ojo para que se implementen como debe ser y así pueda Colombia llegar a ser el país en paz que todos necesitamos. No se puede confundir la ilegalidad, un tema de drogas, de rentas criminales o de falta de control territorial con un problema político. El Estado está también en la responsabilidad de aplicar la ley existente. Cabe aclarar que después de la firma hace 5 años en Cartagena, días después se llevó a cabo un plebiscito en Colombia para refrendar el proceso de paz, en los que los partidarios del no tuvieron un rotundo triunfo. Sin embargo, el acuerdo se puso en marcha. De otra parte, el invierno y las enfermedades se encargaron de recrudecer la crisis social de Necoclí, Antioquia, a donde siguen llegando más migrantes de Venezuela. La lluvia se mete en los cambuches mientras los brotes de enfermedades tropicales amenazan con desatar un colapso hospitalario en la región. Algunos venezolanos, pese al desempleo y a la falta de techo, desistirían del sueño americano tras conocer que las autoridades de Estados Unidos fortalecieron los controles migratorios en estados como Texas. Los migrantes venezolanos viven de la caridad de los haitianos que se encuentran en Necoclí. Y nos vamos a Cartagena porque se registró un nuevo caso de irrespeto a una autoridad. Una extranjera y una mujer policía se enfrentaron a cachetadas y empujones en una calle del centro histórico de La Heroica. Los improperios de la turista quedaron registrados en un video viralizado a través de las redes sociales. Al parecer, la acalorada discusión comenzó cuando la uniformada le pidió que usara el tapabocas. Llama la atención que los curiosos alentaron las agresiones de las implicadas. Y un nuevo caso de intolerancia en el país. Un guarda de tránsito de Cali fue arrollado por un taxista que no acató la orden de pare. El lesionado responde al nombre de Javier Escandón y se encontraba realizando controles de movilidad en el sector de La Luna, en la capital del Valle. La noticia del día en América nos concentra en un nuevo brote de xenofobia en Chile. Miles de manifestantes de la ciudad de Iquique quemaron los cambuches de migrantes venezolanos. En el siguiente informe sobran las palabras.
sacar la delincuencia más que nada, porque esto era un foco de delincuencia, de puros delincuentes. Ya no podíamos salir tranquilos a las calles, se estaban apropiando de todo. La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden. Gente legal, gente de verdad que necesita trabajar acá y esforzarse y proyectarse aquí en Iquique, venezolanos, bienvenido sea. Pero gente vaga, gente delincuente, que sean venezolanos y que estén aquí ilegales, merecen salir de la ciudad. Vamos con la noticia del día en el mundo. En Alemania se vivió una nueva jornada electoral reñida que busca escoger al sucesor del actual canciller Angela Merkel. Los últimos resultados dan un empate técnico entre socialdemócratas y conservadores. La disputa está entre los candidatos Olaf Scholz y Armin Laschet. Ambos sectores han interpretado este empate como un llamado de la ciudadanía a buscar acuerdos y establecer posibles coaliciones que, en vez de dividir, aunan los intereses de Alemania. Explosiones volcánicas arrojaron lava al rojo vivo en Isla Palma de las Islas Canarias. Las nuevas emisiones volvieron a encender las alertas entre la población que aún no ha sido evacuada. Ante la furia de la naturaleza, el aeropuerto permanece cerrado y la actividad pesquera ha sido suspendida. Así llegamos al final de Red Más Noticias. Fin de semana, como siempre, es un gran placer informarlos. Los esperamos mañana en nuestra primera emisión de noticias a las 6 de la mañana en punto. Y quédense con nuestra programación, ya viene la titular. Que descanse.